Bueno, primero me presento un poco más. Soy Ochi Curiel. Nací en República Dominicana y luego de haber pasado por varios países, México, Brasil, Argentina, pues ya tengo 15 años aquí en Colombia, creo que aquí me quedo. Y bueno, aquí hago muchas cosas, desde el activismo político, que para mí es lo central. Soy parte del Grupo Latinoamericano de Estudios de Formación Feminista GLEFAS, que articulamos una propuesta de feminismo decolonial que vamos a ver aquí en la segunda parte, mañana. Bueno, tengo una trayectoria de feminismo antirracista en varios países de América Latina y sobre todo conformado, digamos, de ese lugar de donde vengo, que es República Dominicana, que conjuntamente con Haití, pues, digamos, Haití y República Dominicana conforman lo que es la isla, la española llamada por Colón, aunque sus primeros pobladores lo llamaron Haití, a toda la isla, no solamente el Estado-Nación que está del otro lado. Y eso para mí es muy importante porque pues por ahí entró la colonización, ¿no? De eso vamos a hablar un poquito en la segunda parte de este curso. Y luego pues ya me fui a otros países y a partir de ahí estuve en la corriente autónoma feminista, en la corriente lesbo feminista también, que también vamos a hablar de eso. Y también pues soy académica, doy clases en la Universidad Nacional y también en la Universidad Javeriana, pero bueno, ahí trato de llevar pues lo que sería una visión crítica, ¿no? De todas estas teorías críticas también. Entonces, le voy a compartir lo que fue el programa para que vean más o menos cómo es que vamos a trabajar. En la presentación de este mini curso virtual, que yo le llamé Feminismo en América Latina y el Caribe, aunque también vamos a problematizar todos estos conceptos, ¿no? Esto es una introducción de las diferentes corrientes del feminismo que se han desarrollado tanto en esta región de América Latina y el Caribe, ubicando los contextos donde surgieron, las teorías y los conceptos y debates que han suscitado. Partiremos de las corrientes que yo llamo tradicionales y modernas, luego van a ver por qué, como por ejemplo el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Vamos a pasar por los aportes del feminismo negro, el feminismo indígena, del lesbianismo feminista, cuando empiezan a cuestionar toda esta idea universal, el ser mujer y la categoría de género, por contener, digamos, un sesgo racista y heterosexista. Vamos a pasar también sobre lo que fue el surgimiento de la corriente autónoma latinoamericana y caribeña frente a la lógica de la institucionalización a partir de los años 90, sobre todo cuando el neoliberalismo entra con fuerza, ¿no? Vamos a ver que esta institucionalización no solamente pasó en el feminismo, sino en la mayoría de los movimientos sociales, pero particularmente nos vamos a centrar en el feminismo. Y luego vamos a llegar a lo que es la propuesta de feminismo decolonial, que es una de las corrientes teórico-políticas tal vez más contemporáneas, ¿no? Que han, digamos, que hemos cuestionado presupuestos fundamentales de lo que es el feminismo hegemónico. Esa es un poco la presentación del curso. Como ustedes se imaginarán, esto yo lo doy en un semestre en la universidad y esta vez lo vamos a tener en 2 días durante 8 horas. Por tanto, va a ser una introducción, es decir, es como para que queden un poco picaditas y sigan investigando, ¿no? Yo envié varios textos que lo tienen ustedes para que puedan también ahí profundizar. Y el objetivo que yo me propongo aquí es un espacio de formación, porque de todas formas, para la que no tienen, digamos, conocimiento sobre esto, trato de hacer una especie de formación más o menos organizada en términos de temporalidad, para que vayamos viendo también cómo van surgiendo y en qué contexto también van surgiendo todas estas corrientes, ¿no? Voy a trabajar conceptos, voy a trabajar debates, voy a trabajar genealogías, digamos, tanto de debates como también de los mismos conceptos, para que ustedes vean en qué medida lo pueden utilizar o no, y además, sobre todo, para que puedan profundizar.
Ya con esto comenzamos. Bueno, entonces ya, como le dije, ya va a ser una pequeña introducción y vamos a empezar entonces con la primera parte, ¿no? Eh, ¿Qué es el feminismo? Y yo creo que esa pregunta no es sencilla, a pesar de que podría darse por sentada, ¿no? Y yo creo que depende de también de los posicionamientos que tengamos y de la práctica también política que tengamos, vamos a contestar de manera distinta. Entonces yo voy a dar mi versión de lo que yo creo que es el feminismo y luego lo podemos discutir, ¿no? Lo primero es que yo creo que es una teoría política, estoy convencida, primero porque permitió eh, explicar, digamos, relaciones sociales, en este caso fundamentalmente de género, aunque luego eso lo vamos a complejizar un poco más, digamos, pero es una teoría política porque en general la lógica patriarcal masculina ha pensado que el feminismo son unas locas que se ponen en las calles a protestar por el machismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso también es cierto, y además somos locas a propósito, ¿no? Sino que también hay una serie de conceptos, herramientas teóricas, hipótesis que se han, digamos, consolidado, igual que otras teorías de las ciencias sociales a nivel general, por tanto es una teoría política. Y es política en tanto logra develar lo que son ciertas relaciones de poder, en este caso de género, y luego articulada, digamos, con otras categorías de análisis, ¿no? La otra es que tiene que ver con una ética filosófica y la ética tiene que ver, aunque la ética es una cosa compleja y podríamos ver que, por ejemplo, la derecha podría tener un tipo de ética, la izquierda puede tener otra, las feministas pueden tener una, la gente antirracista puede tener otra, pero es ética filosófica en tanto eh, actúa para transformar una serie de relaciones de poder, tanto en el ámbito colectivo, en la sociedad a nivel general como también en el ámbito privado e íntimo, ¿no? No es casual que una de las consignas más importantes del feminismo haya sido lo personal es político, porque no solamente tiene que ver con transformaciones sociales, sistémicas, estructurales, sino también en relación a lo que son nuestras vidas a nivel general, y no solamente la vida de las mujeres, la vida de cada uno y cada una, ¿no? Obviamente no estamos en el mismo lugar en términos de privilegio que muchos hombres, pero, digamos, transforma también y significa que la propuesta feminista se supone que es una propuesta para la humanidad, no solamente para las mujeres, aunque vamos a ver ahorita más tarde cómo en la práctica política las que son feministas, las que somos feministas, han pensado que la única lucha parecería ser tiene que ver con el tema de las mujeres, ¿no? La violencia, etcétera, etcétera, sin tener, digamos, una visión mucho más compleja de las relaciones sociales, ¿no? Pero es una ética filosófica en tanto eso, en tanto propone, digamos, unas modificaciones de las relaciones de poder para que la humanidad, para que este mundo sea mejor, en otras palabras, ¿no? Es un movimiento social y aunque hay muchas teorías del movimiento social, aquí lo importante es que es una acción colectiva. Más allá de que el mismo traspase, digamos, la experiencia individual de cada una y cada persona, ¿no? Las luchas filosóficas son en general colectivas, ¿no? Y eso lo podemos ver a lo largo del tiempo y lo podemos ver también a nivel de muchos países donde el feminismo ha sido realmente un movimiento social con una serie como diría Melucci, que es uno de los teóricos del movimiento social, una serie de acciones colectivas con intereses comunes, aunque luego vamos a ver que esos intereses comunes probablemente no sean tales, ¿no? En algunos sentidos. Pero sí podemos decir que es un movimiento social, ¿no? Y la otra tiene que ver con la posición política. Aquí la posición política se refiere fundamentalmente a cómo nos enunciamos, ¿no? Entonces, yo soy feminista por tal cosa. Ustedes saben que, bueno, por mucho tiempo llamarse feminista ha sido una cosa para muchos sectores que nuestro papel, digamos, impactaba
pues decía que lo peor era ser feminista, ¿no? Hoy ya yo creo que tiene otro nivel, digamos, hay más aceptación de ser feminista, pero muchas mujeres no se quieren decir feministas. Y las razones son varias. Una razón de esa es porque entiende que el feminismo es una cosa occidental y de mujeres blancas. La otra es porque quieren negar la propia subordinación de la que son objeto, ¿no? Y que el feminismo ayuda también a develar esas subordinaciones. Y otras porque prefieren, digamos, asumirse en otras líneas teóricas y políticas que no necesariamente se llaman feministas. O, por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver cuando veamos las afrodescendientes es que buena parte de la historia feminista, como ha sido hegemónica, ha sido europea, hay unas luchas de mujeres que no necesariamente han sido reconocidas suficientemente. Por ejemplo, las mujeres esclavizadas, ¿no? Que lucharon contra la esclavitud, que eran muchas, ¿no? Esas esclavizadas que lucharon contra el sistema colonial, contra el sistema esclavista, ¿no? Y que en general ese feminismo hegemónico no la ha reconocido. O, por ejemplo, otras compañeras indígenas, ¿no? Que también antes de llegar al feminismo a esta región, pues lucharon también contra ese sistema colonial racista, etnocéntrico, etcétera, y que buena parte, digamos, de esa historia, pues no se reconoce en el feminismo hegemónico, y eso tiene lugar porque las que han creado este feminismo, que a partir de ahora voy a hablar de él, son mujeres blancas, europeas, norteamericanas, etcétera, ¿no? Eso significa que también hay racismo y clasismo al interior del feminismo, pero por ahora digamos que una posición política en tanto hay un lugar que se enuncia en términos políticos de decir yo soy feminista, y cuando estoy diciendo feminista es porque hay una propuesta, ¿no? Política de un lugar situado que me dice más o menos qué yo quiero decir cuando digo feminismo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque no es lo mismo trabajar con mujeres que ser feminista. Yo me imagino que ustedes se lo deben imaginar, ¿no? O sea, el feminismo significa haber trasegado por una serie de reflexiones fundamentales, aunque también hay muchísimas mujeres que luchan todos los días por muchas cosas que son tal vez más feministas que muchas de las que se dicen feministas desde una posición política. Pero digamos, a nivel general, digamos que eso se trata de el feminismo, una teoría política, una ética, un movimiento social porque es construcción colectiva, y una posición política porque hay un lugar de enunciación. Entonces, yo quiero ofrecer algunas premisas antes de pasar a los que siguen. Primero, cuando estamos hablando de lo latinoamericano, cuando decimos feminismos latinoamericanos y del Caribe, ese concepto de latinoamericano es problemático porque probablemente refiera a una cuestión geográfica, geopolítica, ¿no? Sin embargo, tenemos que saber, y lo sabemos si cogemos a Colombia de ejemplo, que lo latinoamericano está cargado de desigualdades sociales, ¿no? Tanto en las regiones, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de Argentina, Chile, Brasil, que hablar de Colombia o Centroamérica, ¿no? Hay diferencias en términos geopolíticos, tanto en la economía como en lo político, etcétera, ¿no? Pero también al interior de los países que conforman Latinoamérica hay una serie de desigualdades de raza, de clase, de sexualidad, etcétera. Por tanto, lo latinoamericano aquí, aunque nos permite ubicarnos, digamos, en una región que ha sido plagada por el colonialismo y luego la colonialidad, que no es más que la continuidad del colonialismo, o sea, desapareció desapareció el colonialismo como organización colonial, pero la colonialidad no ha desaparecido. Eso lo vamos a ver en la última sección, ¿no? La colonialidad por ahora no es más que esa continuidad de estructuras, poderes, desigualdades que existen a partir de esta lógica colonial, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando vayamos a hablar de lo latinoamericano, sería bueno también explicitar ese lugar de donde estamos hablando. A mí particularmente me interesa decirlo así, primero que es problemático y segundo que
es una región que la podemos ubicar geopolíticamente, pero que hay una serie de desigualdades. Y yo pongo aquí, y el Caribe, ¿qué pasa, no? De ese lugar de donde vengo yo, como diría Chuck It Down. Pero además, ya saben que a nivel, por ejemplo, de Colombia, el Caribe también es una especie de subregión, ¿no? Este, y el Caribe, pues el Caribe ha sido una categoría bastante colonial y tiene que ver con, en el caso del Caribe insular, con las plantaciones, ¿no? De caña de azúcar, cuando tiempos de la esclavitud, y en este caso del continente, por ejemplo en Colombia, ha tenido que ver fundamentalmente con un lugar geográfico que también ha tenido que ver con la esclavitud, en este caso con la minería, porque aquí no se dio tanto la plantación. Pero lo que vamos a ver aquí es que muchas veces, cuando estamos hablando de feminismos latinoamericanos y caribeños, la genealogía que se hace de estos feminismos generalmente no asumen el Caribe. Y el Caribe, y eso no tiene, o sea, eso tiene una explicación geopolítica, ¿no? Precisamente porque el Caribe fue configurado, digamos, a partir de esta experiencia colonial, más que, aunque en todos los países, pero más particularmente el Caribe, tiene que ver con o sea, en otra palabra, el Caribe es una periferia de lo latinoamericano, ¿no? Y vamos a ver cómo las caribeñas han sido claves también para digamos, propuestas más críticas y no es casualidad. Entonces, eso primero para entrar en el nombre, digamos, de este mini curso, qué tan problemáticos son los dos conceptos también que le hemos llamado, ¿no? Y bueno, eso, ligado a la colonialidad, como ya les dije, yo parto de la premisa de que el feminismo ha sido una propuesta moderna. Eso quiere decir que la modernidad no es más la occidental, ¿no? No es más que ese surgimiento de una matriz civilizatoria que surge cuando Europa se cree el centro del mundo, ¿no? Y este centro del mundo, creerse centro del mundo, lo que es la modernidad occidental, esta matriz civilizatoria tiene que ver con, o sea, no es posible pensar la matriz de la modernidad sin el colonialismo, que es lo que digamos, la mayoría de los teóricos decoloniales ha propuesto analizar, ¿no? O sea, no podemos pensar el paradigma de la modernidad occidental, que en este caso es un hombre blanco, heterosexual, católico, etcétera, sin el colonialismo. Fue constituyéndose. No podemos hablar de la modernidad occidental sin hablar del colonialismo y obviamente no podemos hablar de eso sin el capitalismo, porque es como diría Enrique Dussel, la trilogía fundamental de la colonialidad, ¿no? Y el feminismo, como vamos a ver ahora, surge como una propuesta moderna y por eso tiene una serie de problemas teóricos y políticos, sobre todo aquellas corrientes hegemónicas, porque ese feminismo representa lo que fueron los intereses de las mujeres blancas europeas y norteamericanas, ¿no? Entonces, es una propuesta moderna y a partir de ahí lo vamos a empezar a analizar, ¿no? Bueno, en esto que se llama feminismos latinoamericanos, etcétera, otro problema es que no podemos hablar de un feminismo latinoamericano, no existe, hay diferentes corrientes políticas, la vamos a ver ahora, ¿no? Y esta historia que vamos a ver hasta el tema de clase es la historia que más se legitima en el feminismo. Usted busca cualquier curso de feminismo y le van a decir el feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad, la historia de Europa, la historia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y no hay una crítica a eso. Eso no quiere decir que no nos aportaron. Yo también bebí de ese feminismo, pero vamos a ver después cuáles son las críticas que le hemos tenido precisamente por este lugar de enunciación que tenemos como feministas en esta región, ¿no? Traspasada por la colonialidad. Entonces, eso vamos a ver en un primer momento, esta historia legitimada del feminismo, que es eurocéntrica, y luego entonces vamos a ver cuáles son los feminismos críticos desde lugares de oposición y desde, digamos, complejizar, inclusive ampliar la capacidad de profundización, digamos, de lo que significa el tema, no solamente de la subordinación de las mujeres, sino el tema de raza, el tema de clase, etc. Esas serían como las premisas fundamentales que yo quiero compartir en este primer momento. Quiero saber si me están escuchando. Díganme 2 personas sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a entrar
Ahorita yo voy a entrar ya como a las corrientes de forma particular, pero me interesa primero entrar a conceptos claves, porque como voy a hablar de las corrientes, es necesario entender qué se entiende por, ¿no? Eh, Cosa que se supone que todo el mundo sabe, pero que yo no creo que lo sepan tanto, sobre todo los debates que hay alrededor de de estos conceptos, ¿no? Uno de ellos es sexogénero, la otra es división sexual del trabajo, la otra es patriarcado, otro concepto importante que es el sistema sexogénero, otro concepto importante que no se usa mucho tanto aquí, sino fundamentalmente en Francia, pero que es muy clave, que son relaciones sociales y rapport sociaux, que son otras maneras, digamos, de entender las relaciones sociales. Estos conceptos van a atravesar el curso de hoy y de mañana, ¿no? Por eso quiero introducir primero lo que tiene que ver con estos conceptos claves muy rápidamente, ¿no? Y vamos a empezar por el concepto de sexo y género, ¿no? Entonces, el género, el sexo, se supone que antes de que llegaran las postestructuralistas, las feministas postestructuralistas, que luego vamos a ver, se entendía como que sexo era una cuestión anatómica, biológica, es decir, lo que tenemos fundamentalmente en los genitales, ¿no? Un pene es lo que va a definir fundamentalmente el sexo. Van a ver que eso se va a complicar mucho, mucho después, ¿no? Y género, entonces se entendía, y quien utiliza por primera vez el concepto de género aparece por primera vez en el ámbito de la psicología. Fíjense que esto es muy importante, ¿no? Entonces, John Money, que es un psicólogo de los años 50 de Estados Unidos, empieza a utilizar el concepto de género para diferenciar lo que serían las supuestas construcciones sociales de esos genitales, es decir, los comportamientos, la manera de sentir de mucha gente, ¿no? A partir de la psicología, las emociones, todo eso. Luego hay un texto muy importante de Robert Stoller, también en Estados Unidos, que ya, digamos, teóricamente empieza a explicar las diferentes sexo-género. Entonces ahí él dijo que sexo, fundamentalmente, estaba ligado a la cuestión biológica y género, gender, sería lo que derivaría, digamos, de una identidad sexual a partir de lo biológico. Obviamente, ¿cuál fue el caso que utilizó? Los transexuales, porque a él como que no le correspondían. ¿Por qué los transexuales, si teniendo un sexo biológico, todo esto entre comillas, a partir de Robert Soller, ¿no? ¿Cómo era posible que había gente que no se ajustaba, digamos, a esa identidad sexual? Si era hembra, mujer, y si era con un pene, pues hombre. Entonces, a partir de ahí es que él empieza a definir, digamos, lo que sería supuestamente lo que sexo y género, ¿no? Entonces, hay una serie, en términos del feminismo, porque esto influyó bastante en el feminismo, pero hay tal vez dos obras muy importantes que son antecedentes, digamos, para empezar a pensar lo que era esa construcción del género, ¿no? Una de ellas es una antropóloga norteamericana que es Margaret Mead, que en un texto que se llama Sexo y Temperamento en tres sociedades primitivas que hizo en el 1935, ella se dio cuenta que en algunas sociedades realmente no había una correspondencia necesariamente entre eso que Stoller llama sexo y género, es decir, no hay una correspondencia entre una cuestión biológica y una identidad sexual en este caso. Entonces, aquí empieza es un aporte muy importante a la teoría social porque eso permite desnaturalizar eso que se llama hombre o mujer, ¿no? O sea, esa cosa que todavía la gente piensa que ser mujer es sentir, tener una serie de instintos, etcétera, que es una cuestión biológica, que viene de las venas, que viene de los genes, eso no existe, es una construcción social. Y esto fue en el 1935 los aportes de Margaret Smith. En ese sentido, ahí cuando empezó a hacer una comparación entre sociedades que ella le llamó primitiva, porque acuérdense que la antropología ha sido totalmente colonial, ¿no? Y el otro texto, mucho más ya más reciente, bueno, reciente entre comillas, ¿no? Ya es bastante viejo,
es el texto El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que fue, digamos, escrito en, bueno, la primera versión sale en 1949, con su famosa frase, no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nazcamos con una vulva, no es la vulva que determina lo que la expectativa social crea sobre hombres y mujeres, sino que es una construcción social, ¿no? Entonces, luego vamos a ver cómo más adelante ya no se dice que solamente el género es una construcción social, género entendido aquí como mujer, hombre, ¿no? Esas categorías que son sociológicas, además, que tienen una construcción, ¿no? Sino que también el sexo va a ser una construcción social, o sea, lo biológico va a ser de acuerdo, digamos, a una serie de discursos, sobre todo que la ciencia tiene, para empezar a catalogar y para empezar a dividir a la gente. Eso no quiere decir que los genes, que las vulvas o los penes no existan en nuestro cuerpo. Quiere decir que el significado que le ponemos a las vulvas y a los penes es lo que permite hacer el discurso sobre el sexo. Pero sobre eso voy a hablar un poco más adelante. Entonces, estos son, digamos, dos antecedentes muy importantes. Entonces, a partir de ahí hay un concepto que desarrolla primero Anne Oakley, que es una británica, que ella propuso en 1972 agrupar lo que serían roles sociales, ¿no? Que considera arbitrario en el sentido que ha sido una construcción social, y lo agrupa también en el concepto de género para diferenciar lo que era natural, que era el sexo. Fíjense que todavía esta feminista británica en 1972 está diciendo que el sexo es una cuestión natural, ¿no? Todavía no se ha llegado a la discusión de el tema del discurso, cómo construye inclusive sobre la naturaleza misma, digamos, lo que es la naturaleza, más allá de que existan los árboles, etcétera, pero lo que entendemos como naturaleza también ha sido una construcción discursiva, ¿no? Y hay digamos, un concepto muy importante que es el sistema sexo-género que desarrolló Gayle Rubin en 1975, una norteamericana, también antropóloga. Ese texto está en internet, si lo quieren buscar, se llama La economía del sexo, hacia una economía, algo así, donde ella lo que analiza es que utiliza la teoría de Levi-Strauss, que también era un antropólogo, que también estudia otras sociedades llamadas primitivas, porque en general eso es parte de la colonialidad y el colonialismo, que son los blancos, ¿no? Europeos, norteamericanos, que van y estudian a los indios, los negros, etcétera. De eso voy a hablar al final. Entonces, ella desarrolla este concepto donde lo define de esta manera. Es un sistema de relaciones humanas que transforma la sexualidad biológica, fíjense que todavía, en productos de la actividad humana y en el que se encuentran las resultantes necesidades sexuales históricamente específicas. Gayle Rubin subraya la interdependencia sistemática entre los regímenes matrimoniales que oprimen a las mujeres y los hombres, los derechos, es decir, privilegios de género, que estos últimos tienen sobre ellas y su sexualidad y los procesos económicos y políticos globales. En otras palabras, lo que Gayle Rubin viene a explicar con esto, que es un texto muy fundante también de ese feminismo, digamos, de la segunda ola, que ahorita lo vamos a ver, es cómo es lo humano, lo que ella quiere decir, son estas relaciones humanas que definen lo que sería lo que sería supuestamente biológico y lo que supuestamente es social, ¿no? Entonces, cómo todo esto permite, a través de una serie de regímenes de poder, en este caso, por ejemplo, el matrimonio, que es una de las cosas que Levi-Strauss analiza, ¿no? Los intercambios de mujeres, que es una cuestión muy, muy fundamental, digamos, en la teoría, sobre todo antropológica, cómo eso va derivando en una serie de privilegios, ¿no? De género, en este caso, hacia los hombres, hacia las mujeres. Es un texto que yo les recomiendo que lo consulte para quien quiera ver también cómo empezó, digamos, a problematizarse eso que muchas habían dicho que era biológico y otras que ya viene a discutir cómo hay una cuestión
discursiva, con intereses además, que definen lo que sería supuestamente lo biológico y lo que supuestamente es lo social, ¿no? Entonces, eso por un lado. La otra, digamos, bueno, decir un poquito de las feministas materialistas francesas, aunque lo voy a decir un poco más adelante, pero para que se pueda entender esto, ¿no? Eh, una de los conceptos claves, o sea, por ejemplo, las materialistas que vienen del movimiento de liberación de la mujer, que se hizo en Francia en los años 70, 80, retoman buena parte del materialismo histórico, que es la teoría de Marx, ¿no? Donde Marx lo que explica, cuando veamos la clase lo vamos a ver con más detalle, es fundamentalmente que hay una relación de poder, una relación de dominación entre lo que, lo que son los burgueses y lo que es el proletariado, en el contexto europeo, ¿no? Eso luego ya viene a complicarse un poco más con la teoría neomarxista, pero ella retoma mucho el materialismo histórico, por eso se dice materialistas, pero aplicándole su propio standpoint, su propio análisis sobre el tema de las mujeres, ¿no? En vez de, por ejemplo, decir solamente que mujer es una construcción social, ¿no? Como diría Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Lo que estas compañeras vienen a decir es que hay una serie de relaciones estructurales, ¿no? De la estructura, no solamente la relación interpersonal que yo tengo con un tipo, ¿no? Sino relaciones estructurales, que es lo que ya le llaman rapposición, relación, eso significa relaciones sociales, ¿no? Que definen clases sociales. O sea, así como Marx dijo, el proletariado es una clase y la burguesía es otra, y lo que hay es una lucha de clases entre estas dos. Ellas también, retomando ese mismo análisis del materialismo histórico, lo que dicen es, también hay una clase de hombres y hay una clase de mujeres. No solamente que hay proletarias mujeres dentro del proletariado o que hay burguesas mujeres, sino que hay unas clases particulares, en este caso son las clases de hombres y clases de mujeres, que se definen no por si ellas tienen vulva o no tienen vulva, o son construidas su género con base a lo biológico, sino sobre todo a partir de relaciones sociopolíticas. Eso quiere decir que si son apropiadas o no apropiadas, ¿no? Eso lo voy a decir un poco más adelante con más lentitud porque yo creo que es la parte más complicada. Pero por ahora lo que me interesa decirles es que no todas las corrientes políticas definen a la mujer de una misma manera y vamos a ver cómo esa vaina se va a ir complejizando, ¿no? Por ahora, lo que dicen las materialistas fundamentalmente es, no es solamente o sea, esa construcción social de ser mujer o ser hombre, ¿no? No se da solamente por lo que la gente piensa en su cabeza, que es la identidad sexual que le corresponde, sino también por el nivel de relaciones sociopolíticas, en este caso, por ejemplo, si un hombre, lo que pasa cotidianamente, ¿no? El trabajo del cuidado. El trabajo de cuidado en general recae sobre las mujeres, en general, no en todas, porque además hay mujeres que tienen el cuidado y otras que no, ¿no? Por ejemplo, las mujeres indígenas, campesinas, populares, negras que le cocinan a otras mujeres, incluyendo algunas feministas, ¿no? No tienen la misma relación. Por tanto, esas que tienen el privilegio no tienen, digamos, el trabajo del cuidado, pero digamos, a nivel general, los hombres hacen menos trabajo del cuidado, ¿no? Eso quiere decir que ese hombre, voy ahora a hablar en singular, hombre Pedro, ¿no? Tiene en su casa a su señora que le lava, que le plancha, pero además le hace trabajo del sexo, ¿no? Pero además, a pesar de todo el trabajo que hace, no se le paga, ¿no? Eso quiere decir la apropiación, porque la explotación, que es un concepto marxista, sería que realmente se le pagara, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras sexuales, aunque son mujeres que están, digamos, con un trabajo, y hay toda una discusión que si es trabajo, que si no es trabajo, para mí es un trabajo, a ella por lo menos se le paga, ¿no? Aunque estén, digamos, en el orden social, en una situación de subordinación en relación a muchas mujeres, por lo que significa ese trabajo. Pero ellas no son apropiadas, son explotadas, ¿no? Es la diferencia. Entonces, lo que la feminista dice es, una mujer se define con base a lo que es la relación sociopolítica. Si es una persona apropiada
de su trabajo, de su sexualidad, emocionalmente, etcétera, etcétera, entonces es una mujer. Fíjense que aquí podría ser una persona que hasta puede tener pene, ¿no? Y como clase, porque aquí estamos analizando fundamentalmente la relación sociopolítica, entonces que tiene que ver con cómo se define hombres y mujeres a partir de la clase. Y lo que ellas dicen para poder entender las relaciones sociales y la japosocio, relaciones sociales tiene que ver con ese hombre Pedro que explota a María, y la japosocio tiene que ver con la estructura patriarcal, en este caso, que define las clases de hombres y las clases de mujeres por la naturalización que se hace, digamos, de estas relaciones, ¿no? Listo. Entonces, Nico Clomateo, que es una de las feministas materialistas de ese grupo, ¿no? Ella dice que la manera en que entendemos las relaciones entre sexo y género tiene como tres modos, dice ella. Una es la identidad, lo que ella llama la identidad sexual, ¿no? ¿Qué es la identidad sexual? Es cuando tenemos una conciencia individual, ¿no? Que es una vivencia sociológica de lo que supuestamente es el sexo biológico, ¿no? Y el sexo aquí se asume como dado. Por ejemplo, cuando una niña, cuando ya a una mujer se le hace la sonografía que se va a ver que es una niña o que es un niño, antes de nacer, solamente por ver los genitales, ya se le está comprando la ropita de un determinado color, rosadito en este caso, bien pastelito para las chicas, ¿no? Para que ya sean así todas dependientes, ¿no? Están chiquititas, ya le están diciendo, ay, ese va a ser el novio tuyo cuando sea grande. Es decir, ya a partir de ubicar el sexo biológico, ya hay una serie de determinaciones sociales o expectativas sociales que se le hace eso. Y la gente entonces se va sintiendo, ¿no? Va generando, digamos, una conciencia sobre lo que supuestamente es eso. Entonces, a partir de ahí, la niña le van a gustar los juegos de cocina, le van a gustar las brillantinas, le va a gustar color rosado, etcétera, etcétera, y así va creciendo y le va a gustar los hombres y va probablemente a ser dependiente, eso lo va a ver totalmente natural, es decir, hay una conciencia de que ella es una chica, ¿no? O en el otro lado, pues, que es un chico. ¿No? Que el fútbol, que no sé qué, y el tipo tiene que ser un explotador, pero además puede ser un violador, pero además tiene el privilegio masculino que puede salir a la calle sin todos los riesgos que tenemos nosotras, ¿no? Eso sería la identidad sexual, es decir, es la conciencia que tenemos de decir eso. Y es lo que muchas mujeres dicen a veces, como yo me siento orgullosa de ser mujer. Bueno, preguntémonos qué significa sentirnos orgullosas de ser mujer, ¿no? Es una pregunta que le dejo ahí para más tarde. El segundo modo, ella lo dice, lo define, digamos, como sería la identidad sexuada. Es decir, cómo no solamente soy yo, Chicuriel, o María, o Elena, ¿no? Se percibe, digamos, individualmente, pero ahora resulta que ahora tenemos una conciencia colectiva de lo que es eso. Entonces, hay grupos de hombres, hay grupos de mujeres. Y en general hacemos nuestros análisis como las mujeres universales, homogéneas, etcétera, etcétera, o los hombres son todos los enemigos, ¿no? Eso es lo que es la identidad sexual, es decir, se pasa de una identidad individual a una identidad colectiva en ese sentido. Y el tercer modo, que tiene que ver con lo que yo expliqué anteriormente, es la identidad de sexo. Es decir, la identidad de sexo tiene que ver con la clase de sexo que yo acabo de explicar. Tiene que ver con una relación entre sexo y género, que es una cuestión sociológica y política, que es antinaturalista, no tiene nada que ver si usted tiene genitales o pene o lo que sea, sino que aquí se ve que esa bipartición de género, es decir, que haya hombres o que haya mujeres, tiene que ver con una definición ideológica. Luego vamos a ver con Monivity, que también es de esta, cuando veamos el régimen del heterosexual, cómo hay una ideología que es la ideología de la diferencia sexual. Es decir, nos metieron en la cabeza que había hombres y que había mujeres, ¿no? Vamos a ver luego que eso viene a través de la colonización, ¿no? Que es lo que dice María Lugones, que precisamente el género en una construcción colonial, ¿no? Entonces aquí la diferencia no es tanto la importancia, la diferencia como tal, ¿no? Sino la diferenciación, es decir, el acto político de crear una diferencia para X o Y objetivo. En este caso,
para que los grupos de hombres, como clase de sexo, apropien lo que es la mujer y que siempre las mujeres se sientan una mierda frente a los hombres, ¿no? Que es lo que nos han metido a través de los cuentos, a través de la televisión, a través de las novelas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es otra manera de cómo ella explica cómo históricamente, no solamente las feministas, porque también las feministas, pero la gente a nivel general, cómo es que aborda esta relación entre sexo y género, ¿no? Las feministas postestructuralistas, una de las más conocidas es Judith Butler, y aquí hago una cuña para decir más o menos qué puede ser el postestructuralismo para la gente que no tiene, digamos, relación con esto. Miren, el marxismo que explicó eso, que había el proletariado y la burguesía, ¿no? Que habían dos clases sociales. Marx dijo que todas las sociedades iban a pasar por, primero que iban a tener esas dos clases, ¿no? Él tomaba la referencia de Europa, pero para él, Europa era todo, como la mayoría de los colonialistas, ¿no? A pesar de que yo retomo muchas cosas marxistas, pero las primeras obras de Marx, sobre todo el primer capítulo del Capital, se refiere fundamentalmente a eso, ¿no? Las clases sociales. Hay un proletario y una burguesía, la burguesía tiene los medios de producción y los otros lo que hacen es trabajar para generarle plusvalía, es decir, ganancia, ¿no? A los burgueses, ¿no? Y esto lo dijo para todas las sociedades del mundo iban a tener estas clases, pero además iban a tener unas secuencias en términos históricos, ¿no? Van a empezar por el capitalismo, luego van a pasar por el socialismo y luego van a pasar por el comunismo. Y a partir de ahí, entonces, van a desaparecer las clases sociales. Eso lo dijo Marx, que todavía muchos marxistas de izquierda lo siguen pensando, cosa que es absurda, ¿no? Pero lo dijo para todas las sociedades. Ese es el problema de la teoría marxista, digamos, que es bastante, y por eso se le dice estructuralista. Es decir, como que aplica para todas las sociedades. Pero otra teoría estructuralista fue el psicoanálisis, ¿no? Con Freud, que decía, bueno, hay muchas cosas del psicoanálisis, pero decía que, por ejemplo, el ego, el alter ego, que una tiene una relación con la madre de una determinada manera, que con el padre tiene una relación de una determinada manera, y también esta teoría es estructuralista, porque pensaba esta teoría para todas las sociedades, para todos los tiempos, para toda la gente. Es decir, hay un elemento importante de lo estructural y es lo sistémico. Es decir, tú puedes tener una teoría que puede explicar diferentes situaciones o relaciones en diferentes contextos. Por ejemplo, el capitalismo, ¿no? Podemos decir que es un sistema, ¿no? Pero el capitalismo no se da igual en Colombia que en España, por ejemplo. Lo vemos ahora con el COVID, ¿no? Qué sé yo, no podemos decir que el capitalismo se da igual en Bogotá en relación a territorios como el Chocó, a pesar de que podemos hacer un análisis sistémico de cómo va funcionando, pero la aplicación, digamos, es distinta. Bueno, entonces, estas teorías marxistas, que son estructuralistas, bueno, varias, también del lenguaje, etcétera, pero no me voy a meter a eso, pues no me toma mucho tiempo, pero lo importante es que cuando vienen una serie de propuestas que se llaman postestructuralistas, quiere decir una superación, no lo que viene después, sino una superación del estructuralismo. Entonces empezaron a decir, no es cierto, ¿no?, que el capitalismo funciona igual para todo el mundo, más allá de que sea un sistema. No es cierto que la identidad, por ejemplo, es igual para todo el mundo porque depende el lugar donde estemos. Por ejemplo, el concepto de negro o black no es lo mismo en Estados Unidos que en Colombia, ¿no? Porque las relaciones de raza son un poco distintas. Por tanto, el contexto, ¿no?, la contingencia aquí va a ser muy importante. Eso es más o menos lo que dice, donde se sustentan las teorías postestructuralistas. ¿Para qué le estoy diciendo esto? Para explicarle más o menos lo que ha dicho Judith Butler y muchas otras gentes sobre lo que es el género, ¿no? Acuérdense, venimos diciendo,
Hay gente que creía que el sexo era lo biológico y el género la construcción social. Luego vamos complicando la cosa y hay gente que dice que no necesariamente el sexo es biológico, sino que también es una construcción social, igual que el género, en el sentido que se pone una serie de discursos. Bueno, estas van en esta misma línea. Ella dice, el género es un performance. ¿Qué es un performance? Imagínense una obra de teatro, ¿no? Que se va repitiendo, que se va repitiendo, que se va repitiendo, que se va repitiendo. Hay un papel central de un personaje que se repite, ¿no? Ella lo que dice es, cuando a mí me dicen desde chiquita que yo soy una niña, entonces yo repito ese acto, digamos, de ese rol social que se me ha impuesto, y entonces voy reproduciendo que es una niña, que es una niña, que es una niña, o que es un niño, y que es un niño, y que es un niño. Todo esto en la onda de la ideología de la diferencia sexual, ¿no? Por tanto, es performance porque es una especie de teatro, no existe como tal, ¿no? Sino que es una construcción social que a través de una serie, digamos, de dispositivos, de mecanismos, entonces vamos reproduciendo de generación en generación, de tiempo en tiempo, de sociedad en sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, dice Butler, o dicen las postestructuralistas a nivel general, el sexo, entonces, y la sexualidad, lejos de ser algo natural, son, como el género, algo construido. Es decir, que el sexo y el género son la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, se lo voy a poner más sencillo. ¿Por qué tomaron los genitales para decir que ese era el sexo y la diferencia, la identidad sexual, lo que era el género, o la diferencia de género? Precisamente porque esos genitales permitían otro tipo de acción, que por ejemplo la reproducción, ¿no? Y a partir de la ideología del judeocristianismo, etcétera, entonces nos dijeron, bueno, tú tienes que ser natural, tú tienes que parir, pero además las mujeres le dijeron, tienes que cuidar los hijos, para eso tú naciste, etcétera, etcétera. Es decir, hay una intención de colocar eso del sexo y su reproducción como algo natural, porque imagínense, ¿quién va a estar en contra de lo natural? Aunque ahora vemos que con el COVID-19 hay una gran parte de la humanidad que está en contra de eso que llaman natural, ¿no? Entonces, esto para decirle que tanto el sexo como el género son construidos. Incluso el género es anterior al sexo, porque es la construcción que tenemos en la cabeza de lo que es, tiene que ser una mujer o un hombre que define entonces lo que es el sexo. No sé si me siguen, pero lo que quiero decir es que no hay nada natural en el sexo. Más allá de que tengamos genitales, aquí lo importante es qué significado le dimos a esos genitales. Pudo ser una oreja, pudo ser un pie, pero resulta que un pie no necesariamente reproduce, ¿no? O una oreja no necesariamente reproduce. O sea, hay una función social adicional a eso. Entonces, la propuesta de Judith Butler era importante crear actos performativos en torno a la identidad que rompa con el sistema binario. Ahí viene entonces otro concepto importante que utilizan mucho las feministas y utilizan mucho, sobre todo las personas trans, de romper con ese sistema binario. ¿Qué es el binarismo? Pensar que solamente en la vida lo natural es ser hombre o ser mujer, ¿no? En la medida que la gente rompa con esa vaina y diga, yo no soy una mujer, yo soy otra cosa, entonces vamos rompiendo con ese sistema binario. Y no es un asunto conceptual, el problema es que eso trae violencia, y ustedes lo saben, ¿no? A las personas que rompen con este llamado, digamos, a ser mujer, como además demanda el sistema patriarcal, pues cuando se salen de sus casillas, y los hombres también, pues ustedes saben que hay violencia por parte de la familia, por parte de la sociedad, por parte de la policía. Si no, veamos ahora lo que está aconteciendo con esta política de la alcaldesa de poner el pico y género, ¿no? Cuando se supone que un día salen los hombres, otro día salen las mujeres. ¿Y qué pasa con las personas trans? Primero, que no necesariamente ni son hombres ni son mujeres, o aquellas que se definen más como mujeres, más allá de que hayan nacidos con un pene, digamos, ¿no? Y viceversa también, que no hayan nacido con una vulva. Eso es, y no sé si han visto por televisión, pero ha habido muchísima violencia por parte de la policía y por parte de mucha gente sobre lo que significa. Entonces, no se trata solamente de un acto académico, es porque estamos hablando de la materialidad de cuerpos y relaciones sociales que han implicado violencia, inclusive asesinatos. O sea, ha llegado hasta la muerte, ¿no? Bueno, el otro
concepto que lo voy a volver a retomar mañana con el feminismo decolonial es el concepto de María Lugones, que es una argentina, pero que vive en Estados Unidos, que ha propuesto, que es una de las teóricas más fundamentales del feminismo decolonial, que ha propuesto el concepto de sistema colonial de género. ¿Qué es lo que ella quiere decir con eso? Primero y aparte que existe lo que es la colonialidad del poder, que es uno de los conceptos de un peruano que ya murió el año pasado, uno de los teóricos más importantes de esta teoría decolonial, que dice que la colonialidad del poder es uno de los elementos constitutivos del capitalismo. ¿Qué quiere decir eso? Al principio lo dije, la colonialidad no es más que la secuela del colonialismo, ¿no? Por ejemplo, las desigualdades que existen en Bogotá, de raza, de clase, de sexo, eso es parte del colonialismo, o sea, pensar que unos son más humanos que otros, que unos deberían vivir mejor que otros, todo ese tipo de cosas, la forma de organización que tenemos del Estado-Nación, los poderes, es decir, el poder judicial, los derechos, todo eso forma parte, digamos, del colonialismo, que a partir el colonialismo no terminó cuando nos hicimos república, ¿no? Sino que hay una continuidad en la manera de concebir la vida y que tiene que ver con lógicas de poder. Eso es la colonialidad, ¿no? Entonces, María dice, bueno, y una de las cosas que explica Aníbal Quijano es que esa colonialidad del poder se ha basado fundamentalmente en cuestiones de raza. Es decir, y aquí la raza es vista fundamentalmente entre la diferencia que existe entre lo que se consideran humanos y no humanos. Entonces, le voy a poner un ejemplo. En épocas de colonización, el primer debate que había entre los colonizadores era si los indios tenían alma. Y digo indios así a propósito, porque así decían. El alma se supone que era la trascendencia, ¿no? De ese momento, porque recuerden que en ese momento, al principio de la colonización, era la teología, que era sinónimo del saber, ¿no? No era la racionalidad posterior que viene. Entonces, ellos empezaron a decir, a ver, ¿tienen alma o no tienen alma? Y la humanidad de ellos, de los indios, se definía si tenían alma o no tenían alma, ¿no? Bueno, ahí viene todo el debate de Bartolomé de las Casas con Inés de Sepúlveda, etc. Entonces, a partir de ahí, trajeron forzosamente a los africanos y africanas en condición de esclavitud y empiezan a decir, ¿serán que estos son animales o no son animales? Y obviamente los colonizadores dijeron, no, pues son iguales a los simios. Inclusive Voltaire, los grandes filósofos que se toman como referentes, decían que realmente los africanos esclavizados y esclavizadas eran fundamentalmente animales. Este debate, que es una racionalidad particular que se da en esta época, tiene que ver con el grado de humanidad. Es como Frank Fanon, un escritor martiniqueño muy importante para la teoría decolonial, decía que hay una especie de línea, ¿no? Donde arriba están el ser y debajo está el no ser. El ser, ¿quiénes son? Paradigma de la humanidad, ¿no? Los hombres blancos, europeos, etcétera, que todo el mundo quisiera alcanzar. Y debajo están aquellos que no han sido considerados o humanos o no suficientemente humanos, que la gente negra, la gente indígena, las mujeres, es decir, toda aquella persona subalterna que sale, digamos, de esa condición, ¿no? Que no está en la condición del ser. Es lo que crea entonces la deshumanización. Y Quijano entonces lo que dice es que la raza es fundamental para entender cómo se dio esa colonización de poder. La raza permitió primero la clasificación social, es decir, indio, negro, blanco, amarillo, etc. Permitió una separación geopolítica, Europa, América, Oceanía, Asia, etcétera, con relaciones obviamente de desigualdad, etcétera, etcétera. Bueno, eso más o menos decía Quijano. Pero Lugones, entonces él dice, la raza es lo fundamental de la colonialidad del poder. Lugones lo que viene a decir a Quijano, no es solamente la raza, también el género. Se produce en el mismo momento de la colonización a través también de la deshumanización. ¿Por qué? Porque si vemos las esclavizadas, que iban a la plantación igual que los esclavizados, ¿no? Le daban el fuetazo igualito que los esclavizados. Algunas estaban en el espacio doméstico, aunque también habían esclavizados en el espacio doméstico. Entonces ella dice, no puede
podemos pensar que esas esclavizadas eran mujeres. ¿Por qué? Porque mujeres, esa concepción de mujer que hemos traído, ¿no?, ha sido definido a partir de la experiencia de mujeres blancas. En ese sentido, dice María, el feminismo hegemónico ha dicho que mujer es aquella débil, que está en el espacio doméstico, que depende de un hombre, que está fundamentalmente en el espacio del hogar, el espacio privado, supuestamente la esfera privada, y resulta que estas que eran colonizadas no estaban en ninguna de esas condiciones. Por tanto, las colonizadas, las esclavizadas fundamentalmente, no podemos decir que eran mujeres, ¿no? Y ella propone, digamos, a partir de ahí, que cuando una empieza a articular raza, clase, sexualidad, género, ¿no?, ese concepto de mujer se vuelve mucho más complicado, porque no es lo mismo una mujer blanca que una mujer negra. No solamente que la mujer negra de hoy, ¿no?, contemporánea, ha también sufrido una serie de violencia por el hecho de ser mujer, por eso tú no lo puedes separar porque ya es una mujer negra. Es decir, es el sistema racista y el sistema de género y el sistema de clase, y depende además de, por ejemplo, de la nacionalidad. No es lo mismo una mujer negra norteamericana que una mujer negra dominicana, por ejemplo. O sea, hay lugares ahí distintos para eso, ¿no? Entonces, su propuesta tiene que ver con eso, pero más adelante yo voy a decir más cosas. En ese sentido, el patriarcado, que es el otro concepto que vamos a ver ahora, hay que entenderlo dentro de esa colonialidad de género. Es decir, el patriarcado en Latinoamérica, en lo que hoy se llama Latinoamérica y el Caribe, lo tenemos que entender dentro de cómo se dio esa colonialidad, ¿no?, y cómo se dio la colonialidad de género. Y voy a poner solamente un ejemplo para que entiendan lo que le estoy diciendo. En 1512, en esto que se llamó América, no, se empezó a hacer lo que hoy se le dice que fue el primer código laboral. Y era una ley, digamos, que se hizo en esta época, donde a los encomenderos y a los conquistadores se les decía que tenían que, eso fue después del debate de Bartolomé de las Casas y todo eso, se les decía que debían darme mucho mejor a los indios, ¿no? Entonces, supuestamente, ese código laboral decía, sí, vamos a tratar mejor a los indios, pero los indios y las indias tienen que comportarse de determinada manera. Entonces, si eso está en el internet, lo pueden buscar. Ahí empiezan a decir, las indias tienen que ponerse ropa, y los indios, ¿no? Cosa que ustedes saben, por lo menos por los escritos cronistas, se supone que la ropa también significa una lógica de colonialidad. Fueron los colonizadores que impusieron esa vaina, en lógica de una moral, digamos, judeocristiana, ¿no? Pero además dicen cosas muy interesantes, que es como, por ejemplo, las indias tienen que atender a sus maridos, el marido tiene que ser el proveedor y tiene que pagar tributos, porque todo esto al final para la acumulación capitalista, ¿no?, para pagar tributos. Las indias tienen que permanecer dentro de su hogar, o sea, lo que eran los bohíos, bueno, para mi tierra se decía bohío, ¿no? En esa época, y estamos hablando del 1512, es decir, muy al principio del colonialismo, ¿no?, donde ya empiezan los colonizadores a imponer una serie de lógicas, ¿no?, de género, desde el punto de vista de la experiencia de la mujer blanca o del hombre blanco. Es decir, las mujeres tienen que estar en la casa, tienen que atender a sus maridos, etcétera, etcétera. Por eso yo le doy razón, digamos, a María Lugones de cómo el género en estas tierras se viene configurando a partir de lo que es la experiencia de las mujeres blancas. En ese sentido, el patriarcado, ese concepto que ahora vamos a ver, ¿cuántas cosas me faltan? Hay que entenderlo en esa colonialidad de género que plantea Lugones. Lo vamos a ver más adelante mañana, ¿vale? ¿Qué le pasó? Bueno. ¿Y cuáles son entonces las críticas y los debates que hay alrededor de sexo y género? Primero, ya lo vimos, sexo y género entonces son construcciones culturales, no hay nada de biológico, ni siquiera en el sexo mismo, ¿no? El género es binario, es decir, habla de hombres y mujeres, y por tanto, si habla fundamentalmente de hombres y mujeres, estamos hablando que también es heterocentrado, ¿no?, como categoría analítica y política. Y la otra, no es suficiente abordar la subordinación de todas las mujeres
porque a través del género, ¿no? No es posible, el género no da la explicación, digamos, de todo lo que sufren o experimentan estas que hemos sido marcadas como mujeres. Hay que ponerle raza, hay que ponerle clase, hay que ponerle eso. Y el problema del feminismo hegemónico que sigue pensando que el género, por más que se diga hay mujeres negras, hay mujeres indígenas, no sé qué, el género sigue siendo la categoría fundamental. Eso lo vamos también a abordar más adelante. Y la otra, lo que plantea Lugones en torno al género, es que el género es colonial, ¿no? Bueno, entonces, ahora viene el concepto de patriarcado, ¿no? Que es otro de los conceptos importantes en torno a todo esto. ¿Me siguen? Díganme alguna que sí o no. Listo, perfecto. Entonces, el patriarcado, en términos de concepto, digamos, de palabra, de dónde viene esa palabra, viene de padre, pater, familia, ¿no? Y archi, que tienen que ver con origen y mandato en latín. Entonces, en otras palabras, quería decir la autoridad del padre. Entonces, hay muchos autores que han estudiado diferentes sociedades en torno a esto, sobre todo en Europa, en el siglo XVIII. Uno de ellos es Morgan, otro Bachofen, otro Engels, Weber, bueno, muchísimos, ¿no? Que han permitido, digamos, también darle un sentido histórico a todo esto. Y una de las explicaciones que hay es que el derecho materno se reemplaza por derecho paterno. Mi problema con eso es que no todas las sociedades fueron así, pero digamos que en algunas sociedades, sobre todo europeas, fue así, ¿no? Entonces hay una clasificación que es, me están levantando la mano y no sé si es por error o que quieren hablar, es PAC. Sí, ¿me estás levantando la mano? Ah, error, ok. Listo. Entonces, hay una clasificación clásica que tiene que ver con cómo eso hoy que llamamos patriarcado tiene que ver con una organización de sociedades, ¿no? Donde hay unos patriarcas que eran aquellos que tenían el poder sobre la iglesia, que eran los jefes de familia a partir de la antigüedad clásica, ¿no? Y bueno, y luego a partir de ahí ya el padre, el marido, ¿no? Se va haciendo cabeza de familia y ahí empieza a ejercer un poder legal y dominio sobre todo y todo. Yo siempre pongo el ejemplo de los apellidos que llevamos la mayoría, ¿no? Aunque ya por suerte ya se pueden poner apellidos de las madres, pero en general hay toda una generación mucho más para atrás que tenemos el apellido del padre, aunque el padre no esté presente, ¿no? Eso quiere decir el derecho a, ¿no? Entonces, aquí en principio, el concepto de patriarcado tenía que ver con una triple noción, digamos. Un padre, un monarca y luego todo hombre que no dependa de ningún otro. Es decir, había cierta independencia también por parte de los hombres en ese sentido. Y esta concepción termina con lo que fue ya, lo vamos a ver ahora con las corrientes, lo que fue la concepción de los derechos civiles de las mujeres en el siglo XIX. Ahora vamos a ver, digamos, eso es como el origen de la palabra patriarcado y cómo se dio, etcétera, etcétera. Eso es una historia larguísima, ¿no? Porque cada autor también tiene diferentes hipótesis, pero esto termina con la concepción de los derechos civiles de las mujeres en el siglo XIX. Hay un texto muy fundante que es el de Gerhard Lerner en 1986 que se llama La creación del patriarcado. Búsquenlo si les interesa profundizar más sobre eso. ¿Y qué es lo que ella explica fundamentalmente en este libro? Primero, que esto de las sociedades patriarcales surge fundamentalmente en los estados arcaicos a partir del intercambio sexual de mujeres en estas sociedades, ¿no? Eso ahí, mujeres, yo lo pondría entre comillas porque hay que ver si estamos de acuerdo con María Lugones, pues no serían tanto mujeres, ¿no? Pero digamos, el intercambio, vamos a ponerlo entre comillas, intercambio sexual de mujeres, que es lo que explica también Levi-Strauss en... se me olvidó el libro de Levi-Strauss. Bueno, Levi-Strauss es su famoso libro sobre intercambio de mujeres, así se llama, pero no me acuerdo la segunda parte.
donde este intercambio era fundamentalmente mercancía y que además, según ella, eso antecedió a la formación que hoy llamamos civilización occidental, así se va creando, digamos, el patriarcado, ¿no? A partir de ahí, los hombres, según Gerna Lerner, se van apropiando de lo que es la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres. El ejemplo del apellido es uno de ellos, ¿no? Pero además también la violación, también el derecho, digamos, a satisfacer sexualmente, etcétera, etcétera. El otro elemento que ella plantea en el libro es cómo las relaciones de dominación ejercidas sobre las mujeres, donde fue cosificada su sexualidad, es decir, como objeto, ¿no? Y también su capacidad reproductiva se convirtió en el punto de partida de distintos órdenes de opresión racial, de clase, etcétera. ¿Qué es lo que esta mujer me está diciendo a mí? Que es a partir, que es en otras palabras, que el patriarcado, lo que va a decir posteriormente el feminismo comunitario, es el sistema fundamental de todos los sistemas donde se derivan los otros. Es decir, el racismo, el capitalismo, etcétera, ¿no? Van a ver que hay muchas que van a repetir esta cosa, particularmente yo no creo eso. Creo que hay varias cosas que se dieron al mismo tiempo, aunque analíticamente, digamos, podemos hacer una separación de cómo entenderlo, ninguno de ellos puede ser desarticulado. O sea, el colonialismo o las relaciones de clase no fueron posibles sin el capitalismo. Y eso no fue posible sin lógicas patriarcales. Entonces, es lo que estamos proponiendo hace mucho tiempo las feministas negras, de cómo pensar eso que hoy la parte liberal dice la interseccionalidad, voy a decir luego por qué, y nada se puede ver separado, hay una interrelación de cada cosa, ¿no? Pero esto hace que muchas feministas crean que la única lucha que tienen que llevar a cabo son aquellas que se supone son solamente de mujeres, ¿no? Como por ejemplo, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, el tema de la violencia. Parece que la lucha por el territorio no les interesa, sobre todo a las feministas blancas, blanco-mestizas, etcétera, que solamente se meten en temas, entre comillas, de mujeres, ¿no? Pero bueno. Entonces, como en todos los casos, como decía Nicole Clomatio aquí, dice Gerna Lerner, la diferencia no era tanto la diferencia, no se podía celebrar la diferencia, sino que esa diferencia entre sexos se convirtió en dominación, ¿no? Por tanto, el patriarcado lo definía como un régimen de dominación masculino que se fortaleció gracias a todo un sistema simbólico de gran complejidad. Cuando estamos hablando aquí de lo simbólico, que también es material, ¿no? Son todas las simbologías que se crearon desde el judeocristianismo, en las escuelas, el lenguaje, todo eso, ¿no? O sea, viene a formar parte de eso que se llama sociedad patriarcal, además de la propiedad como un elemento importante. Ay, perdón. Entonces, Kate Millett, que es una autora, digamos, de la segunda ola, la vamos a ver ahorita, escribió el libro que se llama La política sexual, que es muy importante. Ese es un texto fundante de lo que se llama el feminismo radical, digamos, a nivel mundial. Por tanto, se los recomiendo. ¿Cuáles fueron digamos, las hipótesis de Kate Millett? Primero, que no hay un matriarcado original, ese debate que primero las mujeres tuvieron el derecho y después los hombres, no hay nada de esa vaina según ella, ¿no? Y lo sustenta en el texto, que el patriarcado es una institución política que tiene que ver con una red de estructuras sociales, no es solamente el marido, el padre, sino también las instituciones, ¿no? Que sustentan la escuela, la educación, la religión, todo eso, ¿no? Argumenta también que las relaciones entre los sexos es política, por tanto, tiene que ser parte de la teorización y de la política, no solamente de las feministas. Dice ella, no se trata solamente del derecho del padre, sino de los hombres y de los maridos en particular. Significa un sistema cuyas dominadas son las mujeres, representa un sistema y no actitudes individuales, porque ese es otro tema del feminismo, ¿no? Que se piensa que todos los varones son nuestros enemigos, más allá de que el varón sea más feminista que muchas feministas, y por tanto hay un sector del feminismo que piensa así, no todos, ¿no?
por tanto a todos hay que odiarlos, etcétera, etcétera. Y por tanto de ahí se deriva que los hombres no pueden ser feministas, ¿no? Para muchas, ¿no? Yo sí creo que deben ser feministas además. Y ella abordaba cómo el patriarcado era un sistema distinto al capitalismo. Yo lo que digo es, como ya dije, que se puede analizar, digamos, sus características, pero que siempre está articulado a todo lo demás, ¿no? Carol Parkman, que es una feminista, digamos, que escribió el libro El contrato sexual a propósito del contrato social de Rousseau, que son aquellos acuerdos que hacían las sociedades modernas de donde sale el concepto de ciudadano, de individuo, de los derechos, etcétera, etcétera. Ella escribió un libro que se llama El contrato sexual, ¿no? Y ahí ella desarrolla un concepto muy importante que es el patriarcado moderno, donde sostiene que entonces hubo una transformación a finales del siglo XIX mediante los aportes del contrato social de Rousseau, ¿no? Entonces, aquí el patriarcado no es solamente ahora el patriarca, no es el monarca, sino que el patriarcado se articula a esa vaina que se llama la fraternidad, ¿no? ¿Qué es la fraternidad? La fraternidad es la hermandad entre los hombres, ¿no? De ahí viene la palabra. Y lo importante aquí era fundamentalmente cómo hay unos pactos sociales, digamos, entre los hombres para que ese sistema patriarcal funcione. Fíjense que casi ningún hombre denuncia de violador a otro hombre, con muchas excepciones, ¿no? Pero en general son las mujeres que denuncian a las violaciones, ¿no? Es contractual en el sentido de que la sociedad moderna se basa, digamos, en un contrato social, ¿no? Y todo eso tiene que ver entonces con la estructuración de la vida civil. Entonces, el patriarcado ya no es el tipo monarca, sacerdote que dirige, sino que es todo un sistema que forma parte de esta lógica de la modernidad, ¿no? Y es a partir de los años 70 donde en el feminismo empieza a hacerse una teoría general sobre el patriarcado a partir de estos 3 textos importantes de estas autoras que ya hemos visto. Ya más recientemente, aunque vamos a ver luego el feminismo comunitario a nivel general, hay una teoría que el feminismo comunitario, que son compañeras de Bolivia y de Guatemala, desarrollan, que es el concepto de entronque de patriarcados. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la colonización, o sea, es diferente a lo que dice María Lugones, ¿no? Antes de la colonización había patriarcas, ¿no? Y que lo que viene a hacer la colonización es hacer una modificación, digamos, a cómo, y tiene que ver con la institucionalización de esa dominación. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Antes de la colonización no existía, y como yo les dije, a partir de las leyes de Burgos, ¿no? Como, esa es otra cosa que decían los colonizadores, como los indios y las indias tenían que casarse bajo el manto sagrado del matrimonio. Entonces, lo que Julieta Paredes viene a decir es que con el colonialismo lo que hace es que se institucionaliza el patriarcado a partir de todos los sistemas ya conocidos que son modernos, ¿no? El matrimonio, la ley, etc. Y además dicen que el patriarcado, para ellas, como ya Gerna Lerner, es el sistema de el colonialismo, el racismo y el capitalismo. Yo no lo entiendo de esa manera, al contrario, pero bueno, es la sustentación del feminismo comunitario, y en ese sentido lo que ellas dicen es hay un patriarcado que es originario, ancestral, ¿no? Y un patriarcado que es colonial. Y su gran lema es que no podemos, las feministas, despatriarcalizar sin descolonizar. Es su propuesta política, ¿no? De entender cómo la lucha feminista tiene que ser también en contra de toda colonización. La de antes y la de ahora, ¿no? La otra que ha propuesto un poco parecido también a Julieta Paredes y a Gerna Lerner es Rita Segato, que también es antropóloga argentina, aunque ha vivido mucho tiempo en Brasil, y que ella propone el concepto de patriarcado de alta y baja intensidad, ¿no? Donde hubo un tránsito de lo
lo que ella dice, el patriarcado de baja intensidad, con lo que hoy se conoce como el patriarcado colonial moderno de alta intensidad. Eso quiere decir, por ejemplo, que estos feminicidios son un ejemplo de lo que sería el patriarcado colonial de alta intensidad, que se da fundamentalmente a través de la pedagogía de la crueldad, ¿no? Que es un concepto muy importante de Rita Segato, para poder entender cómo hay toda una pedagogía que la mayoría de los hombres utilizan para joder a las mujeres, para explicar un poco el caso de los feminicidios, ¿no? Y que eso se va reproduciendo a través de una serie de sistemas más complejos, como por ejemplo el narcotráfico, ¿no? Lo que sucede en Ciudad Juárez, sucede en muchos lugares hoy, que es un sistema más, bueno, eso es todo un debate también, ¿no? Pero es una forma más de violencia que se articula entonces a las otras formas de violencia que ya existían, patriarcales, ¿no? La militarización, etcétera, y cómo todo eso entonces conformaría lo que se llamaría el patriarcado de alta intensidad. Bueno, ya, a nivel general, para terminar esta parte de conceptos, entonces, ¿cuáles son los debates sobre el patriarcado? Primero, si el patriarcado está dentro de la sociedad capitalista, si es un sistema aparte, si cómo es la cosa, ¿no? Esa es parte del debate. La otra, el patriarcado como una categoría diferente al capitalismo y que han coexistido o que se correlacionan, etcétera, etcétera. Ese es otro debate. El otro debate tiene que ver con que si existe un patriarcado universal, si en todas las sociedades, si en todos los tiempos existe eso que llamamos patriarcado universal. Y yo voy a poner un ejemplo. La mayoría de nuestros compañeros indígenas o de nuestros compañeros afros, en general, no todos, pues podríamos decir que son machistas, ¿no? Eso es una hipótesis. Habría que ver dónde, quién, cuándo. Pero vamos a suponer que eso es así. Y eso se ve inclusive a través de los movimientos sociales, ¿no? Son unos machistas, pero yo pregunto siempre si podemos decir que son unos patriarcas, ¿no? Porque, como hemos visto, la mayoría de la teoría feminista, de las autoras más importantes que hemos visto ahora, han definido el patriarcado como un sistema. Y ese sistema tiene el poder sobre la sexualidad de los cuerpos de las mujeres, pero también tiene el control de las instituciones como iglesia, educación, matrimonio, narcotráficos, economía, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿será que los hombres indígenas, en la mayoría de los casos, los hombres populares, los hombres afro, son patriarcas o más bien son machistas, ¿no? Esa es una pregunta que también dejo para el debate final, ¿no? Y eso significa no solamente que estamos hablando de una propuesta teórica, insisto, eso significa cuál es el tipo de lucha política que debemos llevar, ¿no? Tanto las feministas como aquellas que no lo son. Pero yo dejo la pregunta ahí para más tarde. Y la otra propuesta es que el patriarcado es colonial. Y ahí hay tres sentidos. Primero, lo que diría Lugones, que fue la colonia que impuso eso. Y segundo, lo que diría Julieta Paredes y Rita Segato, con que hay patriarcado ancestral y moderno, y lo que diría Segato, que es de alta y baja intensidad, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que son las corrientes feministas, que ustedes van a ver, va a tener mucha relación con la interpretación, digamos, de los conceptos que tenemos, ¿no? Bueno, creo que me dé tiempo. Bueno, entonces yo le digo una historia euronorcéntrica, lo que son las corrientes hegemónicas, ¿no? Que además, a pesar de que son corrientes que surgieron en Europa y Estados Unidos, pues en esta parte del globo, que es América Latina y el Caribe, también se reprodujo de manera igualitita. Porque de eso se trata la colonialidad, ¿no? Que repetimos una serie de modelos que Europa nos manda y como consideramos a nivel general que Europa es lo máximo, o en este caso, luego que Estados Unidos hace imperio, los Estados Unidos seguimos reproduciendo esta lógica euronorcéntrica en las teorías feministas y sobre todo en las prácticas políticas feministas, ¿no?
Entonces, vamos a entenderlo como lo hace en general la historia hegemónica del feminismo. Entonces vamos a ver lo que el feminismo hegemónico llama el feminismo de la primera ola, ¿no? ¿Qué es el feminismo de la primera ola? Fundamentalmente cuando las mujeres empezaron a decir estos hombres son una mierda, no nos toman en cuenta y nosotras pensamos, nosotras queremos educación, etcétera, etcétera. Algunos elementos claves de esta historia. Christine de Pizan, ¿no? 1405, imagínense. Creó o propuso lo que fue la ciudad de las damas. Las ciudades tenían que ser de las damas, ¿no? Porque son damas, no solamente mujeres, sino que estamos hablando de lugares de clase de aristocracia fundamentalmente. Ella sustentaba cómo el vicio era una cuestión masculina y la virtud era una cuestión femenina. Por tanto, había un cuestionamiento, digamos, a estas lógicas masculinas, ¿no? Que eran viciosos los hombres, decía Christine de Pizan en esa época. Estamos hablando luego también cómo el Renacimiento, ustedes saben que fue un movimiento bastante importante tanto en el pensamiento social de Europa como también en las producciones literarias, en las creaciones, ¿no? Y un elemento central que tiene que ver con el feminismo fue lo que se le empezó a dar importancia a la educación, ¿no? Que generó muchísimo debate en torno a si las mujeres tenían derecho a educarse o si sí o si no, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas inspiraciones anteriores a esa fueron las que ya en el siglo, antes, en el siglo XIII, fue lo que Guillermo de Bohème, ¿no? Había dicho, donde un cuestionamiento, imagínense en esa época que esta mujer se haya atrevido a decir que la redención de Cristo no había alcanzado a la mujer y que Eva no había sido salvada. Por eso hoy muchas feministas retoman el pecado de Eva y la manzana como una, digamos, una reivindicación, ¿no? de la desobediencia. Y en esta época, esta mujer, Guillaume de Bohème, creó una iglesia solamente de mujeres, precisamente por ese argumento, ¿no? A partir de ahí, bueno, ya ustedes conocen lo que fue la quema de brujas, ¿no? Que fundamentalmente no era solamente a mujeres, también a personas discapacitadas, también a hombres sabios que no eran los teólogos ni los médicos, o también a personas homosexuales, es decir, toda aquella persona que se saliera del paradigma colonial europeo, entonces eran quemadas, ¿no? Y la Inquisición, así se llamó, digamos, este movimiento de la Inquisición por parte fundamentalmente de la Iglesia Católica, pero articulada a todo el saber médico de la época y a todo el saber teológico, ¿no? A partir del 17, entonces, empieza, fíjense que la escritura aquí es fundamental, ¿no? Empieza una experiencia muy importante en esa época, que eran aristócratas, ¿no? La experiencia del famoso movimiento, el preciosismo, que era un movimiento literario y social, y que declaran preferir la aristocracia del espíritu a la aristocracia de la sangre. Acuérdense, el tema de sangre es muy importante, sobre todo en la teoría, bueno, yo doy eso mucho en la teoría del racismo, porque también hay una lógica de naturalización de lo que es la sangre, ¿no? Para generar una serie de jerarquías sociales y raciales, etc. Bueno, aquí la lengua francesa era importante, establecieron sus normas, etc. Y empezaron entonces a hacer una serie de periódicos donde se hablaba ya de la cuestión femenina, ¿no? La cuestión femenina como un elemento central como para poner todo esto. Voy a ir muy rápido, gente, porque me falta muchísimo, ya son casi las 3 de la tarde. Bueno, ustedes saben que en esa época también estamos hablando de la época de la Ilustración, que fue uno de los movimientos más importantes en Europa, donde aquí se propone lo que hoy estamos repitiendo hasta la saciedad de la igualdad, la fraternidad y la libertad, ¿no? Como 3 principios fundamentales. Entonces aquí las premisas ilustradas, esas, ¿no? Donde decía que todos los hombres nacen libres e iguales y por tanto con los mismos derechos, pues las mujeres empezaron a decir, bueno, pues si es así, ¿por qué nosotras no podemos tener la misma igualdad de eso, ¿no? Entonces, Paul de Lavier hizo un texto sobre la igualdad de los sexos, la famosa marcha hacia Versailles, que empieza, digamos, con la toma de Bastille
que fue el inicio, digamos, de la Revolución Francesa, la Sociedad Republicana Revolucionaria, un club de mujeres también que se hizo, etcétera. No hubo muchas manifestaciones en torno a eso. Y una de ellas, el texto que yo le puse hoy, que es tal vez la más importante, porque se atrevió a esa declaración que se llamaba los derechos del hombre, ¿no? Que es lo que da, digamos, el fundamento de los derechos humanos posteriormente. Ella hizo una declaración alternativa, que fue la que yo le puse a usted en el texto, que le llama la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791. Entonces aquí hay una de sus frases que dice: extraño, ciego, hinchado de ciencias y degenerado en este siglo de las luces y de sagacidad, en la ignorancia más crasa, quiere mandar como un déspota sobre un sexo que recibió todas las facultades intelectuales y pretende gozar de la revolución y reclamar sus derechos a la igualdad, para decirlo de una vez por todas. Por esto, con Robespierre y compañía, pues Olimpia de Gouges fue guillotinada, que era en la época donde se hacía, digamos, donde la guillotina era la manera de matar a las personas que se oponían al régimen. Aquí está el otro, que es el de Mary Wollstonecraft en 1792, que redacta el famoso libro sobre vindicación de los derechos de la mujer, ¿no? No lo voy a leer, solamente voy a decir que una de las cosas importantes es también el derecho a la educación, también el derecho a la igualdad, siempre pensando que también en las mujeres eran las compañeras de los hombres, ¿no? Y no sus objetos, etcétera, etcétera. Pero ustedes lo tienen allá y no voy a seguir con eso. Bueno, el siglo XIX fue un siglo de muchos movimientos emancipatorios, y es aquí donde en Europa el feminismo aparece por primera vez como un movimiento social ya de carácter internacional. Obviamente eso tiene que ver con muchas cosas, no solamente la lucha de las mujeres en sí, sino también las situaciones materiales que había en esa época. Una de ellas es cómo el capitalismo alteró las relaciones entre los sexos. Las mujeres empezaron a trabajar en las fábricas y eso obviamente le daba mayor autonomía económica para muchos. Otra es digamos, la aparición de la burguesía como una clase social que iba ascendente, ¿no? Donde muchas de estas mujeres quedaron enclausadas en sus casas y dijeron: pues no quiero más esa vaina, ¿no? Y bueno, empezaron toda esta indignación general por parte de muchas de las mujeres de esta época, ¿no? Y ahí entonces viene, se puede decir que el primer movimiento, la primera corriente, se puede decir, europea feminista fue el sufragismo, que era fundamentalmente el derecho al voto, que además era un movimiento interclasista. Fue muy importante una cosa que sostiene Angela Davis, una escritora afroamericana, y es cómo, y muchas de ellas las sufragistas también lo dijeron, cómo el movimiento abolicionista de la esclavitud permitió surgir en Estados Unidos el movimiento sufragista. ¿Por qué? Porque entendiendo la falta de libertad de los esclavizados y esclavizadas, ¿no? Las mujeres entendiendo que también estaban esclavizadas en sus hogares, ¿no? Entonces hay un texto muy interesante de esa relación entre digamos, el surgimiento del sufragismo con aquellas mujeres que pertenecían también a movimientos abolicionistas, aunque fuesen blancas, ¿no? Entonces, la famosa declaración de Seneca Falls en 1848 se puede decir que es uno de los textos fundacionales del sufragismo. Bueno, en Inglaterra también hubo otras cosas. El mismo John Stuart Mill, que escribió un libro sobre la sujeción de la mujer, donde él presentó en el Parlamento en 1866 la propuesta de que las mujeres tuvieran derecho a votar, etcétera, etcétera. Bueno, fueron encarceladas, muchas de ellas, etcétera, ¿no? Aquí hay alguna foto de esa época en muchísimos lugares, cómo se llevaban las mujeres presas, etcétera. Bueno, a partir de ahí entonces vienen otras corrientes políticas, una de ellas es el feminismo socialista. El feminismo socialista lo que debiera decir, acuérdense lo que lo expliqué sobre el marxismo, de que pensaba que habían proletarias proletarios y burguesas. Entonces, las socialistas lo que empiezan a decir es: las mujeres también forman parte de esa clase social. No solamente son proletarios o burgueses, ¿no? Sino que tanto en el proletariado como también en la burguesía existía una clase social. Estas proponen lo que se llama la vuelta a las comunidades, la autogestión, y un régimen de igualdad, digamos, que afecte también a los sexos.
Reconoce la necesidad de la independencia económica de las mujeres, porque ese es un tema, el tema de la autonomía económica, ¿no? Muchas de ellas no criticaron la división sexual del trabajo, en el sentido que decían que las mujeres tenían ciertos dones para hacer ciertos trabajos y los hombres también tenían otros. Le otorga mucha importancia a lo que es la transformación de la familia, porque entendían que la familia no era más que una institución donde había una doble moral, ¿no? Que por un lado se ensalzaba mucho la familia, pero por otro lado había mucha violencia al interior de la familia, por tanto también el matrimonio y la familia a nivel general eran instituciones represoras. Una de las más importantes, tal vez representantes del feminismo socialista, fue Flora Tristán, que además su madre es peruana, por cierto. Ella escribió La Unión Obrera en 1843 y donde ella también propone el tema de la igualdad, ¿no? Como la educación, el progreso de las clases trabajadoras tenía que ver también con cómo las madres, las hijas, las esposas también tenían derecho a hacer eso, ¿no? Las otras son las que más o menos se parecen a las socialistas marxistas, ¿no? Donde empiezan digamos, a reforzar la idea de que la sujeción de las mujeres, se decía en esa época, no estaría en causas biológicas, sino fundamentalmente en su capacidad reproductora, es decir, como madres, y no solo, digamos, no una cuestión física, sino que eso se explicaba por cuestiones sociales. El otro elemento importante que van a retomar de Engels sobre su libro El origen, la sociedad, no, el origen de la familia, la sociedad, del Estado, es cómo la aparición de la propiedad privada permitía, digamos, una exclusión de las mujeres también, ¿no? Y Engels, bueno, por eso muchas de las socialistas, de las marxistas, se basan mucho en la propuesta de Engels sobre cómo entender la explotación de las mujeres, ¿no? Y también decían cómo la emancipación de las mujeres iba ligada a el tema de la producción, otra vez, y la independencia económica, ¿no? Y, bueno, también toda la crítica. Yo aquí les puse dos imágenes, una de Alejandra Kollontai, que es una rusa, y otra de Clara Zetkin, de Alemania, porque Alejandra Kollontai fue más allá. De hecho, era socialista marxista, pero fue de las que propuso lo que hoy muchas en el lesbianismo feminista hablan de relaciones abiertas. Ella decía que la pareja era una tragedia para las mujeres, ¿no? Esa pareja heterosexual, y propuso que todos y todas teníamos que tener diferentes amores y diferentes relaciones, porque eso evitaba la lógica de la monogamia, y la monogamia era, digamos, el centro del capitalismo, ¿no? Y fue una hiperrevolucionaria en ese sentido. Y la otra es Clara Zetkin, que se la pongo aquí porque a partir de ella es que conmemoramos el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Ella, en uno de los congresos de mujeres en Alemania, que se dio en Alemania, propuso, a partir de los hechos que ya sabemos, lo que pasó en muchos 8 de marzo en diferentes lugares, es quien propone, digamos, que conmemoremos ese día, ¿no? Está también el feminismo anarquista, que aquí, digamos, la propuesta fundamental del feminismo anarquista es que había que ser mujeres libres, ¿no? Por eso muchos grupos anarcas llevan ese nombre, y es fundamentalmente ser mujeres libres, tener también autonomía económica, también no dejarse joder, digamos, por el sexo opuesto, ¿no? Había una rebelión por las jerarquías, por ejemplo, por eso, como es el anarquismo, no permite, o digamos, su acción política no permite la jerarquización de nadie, todo el mundo hace trabajo, ni tampoco de la autoridad, no tienen que ver con el Estado, o sea, ninguna propuesta, bueno, ninguna no sé, pero en la mayoría del anarquismo, digamos, no actúan en relación al Estado, y no les importa el tema del voto, de las reformas institucionales, de la democracia, nada de eso. O sea, la libertad tendría que ser una apuesta distinta a lo que venían haciendo las feministas, todas estas feministas de la igualdad, ¿no? Bueno, aquí está también la feminista. Aquí pongo un eslogan que ha generado Mujeres Creando, que fue un grupo de Bolivia, que dice que no hay nada parecido a un machista de derecha con un machista de izquierda,
porque ellas se situaban también en el feminismo anarquista, aunque luego eso se fue transformando, ¿no? Y también tienen una oposición a la guerra y al militarismo por considerarla masculina. Y hacen una propuesta de autogestión y autonomía de todo, de partidos, de marido, etcétera. Por eso hay unos eslogan importantes en torno a eso. Bueno, entonces, digamos que esa primera ola fue fundamentalmente la igualdad, las mujeres tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la economía, tenemos derecho a tanto, somos iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el argumento, digamos, de lo que se llama el feminismo de la igualdad. Ahora viene el feminismo de la segunda ola, que se podría decir que, aunque fue escrito en 1949, este texto tuvo mucha importancia en los años 70, fue retomada, ¿no? Que es como lo que yo le decía, un antecedente importante cuando ella dice, la mujer no nace, sino que se hace, es decir, es una construcción social al final. Entonces, hay una cosa muy importante que es contextualizar ese feminismo de la segunda ola. Primero, surge en los años 70. Entonces, una cosa importante, el contexto de los años 70, ¿no? Es una época de mucha agitación política. En primer lugar, en términos políticos, ¿no? De organización, ya no es la Guerra Fría, ¿no? Como referencia, digamos, de un comunismo soviético que se tenía, sino que hay otro referente y eso es gracias a los procesos de descolonización. Además de Cuba, ¿no? La Revolución Cubana tiene un efecto muy importante. La descolonización de los países africanos y asiáticos, por ejemplo, la guerra de Argelia, es un referente, digamos, para los movimientos de izquierda en este caso, no era solamente la Unión Soviética. Empiezan a desarrollarse movimientos de liberación nacional y en este caso, en este lado del mundo, lo que son las guerrillas latinoamericanas cuestionando el imperialismo yanqui, ¿no? De Estados Unidos, y las dictaduras en América Latina. También en muchas universidades surgió el movimiento estudiantil que se llamó Mayo del 68, tanto en Francia como también en Tlatelolco, México, y que empieza a cuestionarse una serie de políticas también con base a la calidad de la educación y también a la gratuidad. Fíjense que desde esa época todavía estamos luchando por eso, ¿no? Pero también surgen unos movimientos como por ejemplo el hipismo, ¿no? Los hippies que proponían volver a las comunidades, el tema de la estética totalmente rompedora con lo que se venía haciendo. Empieza el movimiento de la liberación sexual, la píldora anticonceptiva, el ecologismo, el pacifismo, los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, etcétera. Y es lo que muchos vienen a decir, hay unos nuevos movimientos sociales. ¿Y nuevos por qué? Porque no era el tema de clase social que estaba como venía la izquierda, ¿no? A través de los sindicatos y estas organizaciones tradicionales, sino que hay unos nuevos movimientos sociales con sentido de la acción. Y sentido de la acción quiere decir de experiencias particulares, ¿no? O de identidades particulares. Un texto clave para esto fue de Betty Friedan, que escribió La mística de la feminidad en 1963, que es lo que ella viene a decir aquí, que fue un bestseller, ¿no? Lo que ella viene a decir aquí es que las mujeres estadounidenses estaban insatisfechas consigo mismas, ¿no? Y que eso le traía una serie de patologías, de depresiones, de alcoholismo, de ansiedad, y que eso habría que verlo como un problema político, dado precisamente la dependencia que tenían las mujeres a los hombres. Entonces, bueno, no voy a decir muchas cosas de eso. Lo que sí le voy a decir es que, por ejemplo, las negras le empezaron a decir, bueno, Betty, querida, ¿de qué mujeres estás hablando, no? Y ella, Bell Hooks, por ejemplo, tiene un escrito muy bueno, que es una afroamericana, porque las mujeres negras en Estados Unidos están fuera de la casa hace muchos años desde la esclavitud, ¿no? Inclusive le están lavando los calzones a las feministas blancas que van a hacer sus grandes conferencias, ¿no? Entonces, esa insatisfacción que tú dices que tienen las mujeres estadounidenses, estás hablando fundamentalmente de mujeres burguesas, de clase media, que este tipo de cosas, quedarse en la casa, le da ansiedad, depresión, alcoholismo. Entonces, este texto, al ser un fundante, digamos, de la segunda ola, también trajo bastante críticas en el feminismo. De ahí entonces suceden una serie de corrientes feministas de esa segunda ola, ¿no? Una de ellas fue el feminismo radical, donde pertenecía precisamente Kate Millett,
donde empiezan a proponer una organización autónoma de los partidos de izquierda, diferente a las anteriores, que estaban las marxistas socialistas, etcétera. Empiezan a hablar del sexismo, empiezan a organizar grupos de autoconciencia, empiezan a proponer, digamos, organizaciones antijerárquicas y también autónomas. Bueno, las anarcas también lo venían haciendo, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de conceptos clave que empiezan a tomar más fuerza, ¿no? Es aquí que el concepto de patriarcado empieza a tomar fuerza, ¿no? Conjuntamente con el género, y aquí se va definiendo el patriarcado como un sistema de dominación sexual que se concibe, además, como un sistema básico de dominación, como lo diría luego el feminismo comunitario, insisto, sobre el que se levanta el resto de las dominaciones como la de clase y raza. El género, entonces, empieza a hablarse como construcción social de la feminidad, pero ya vimos que posteriormente hay mucho debate sobre eso. Hay un eslogan clave que es lo personal es político, que es lo que permitió analizar, por ejemplo, las violencias que se ejercían, sobre las mujeres en el ámbito del hogar, ¿no? Cómo entonces eso se hacía político y se empieza a denunciar, y la propuesta de la autonomía y la autoayuda. El feminismo radical, digamos, una sombrilla para ver otras corrientes o subcorrientes que se derivan de ahí. Entonces, la contrapartida de eso, se podría decir, que es lo que viene de la primera ola, el feminismo liberal o de la igualdad, que fundamentalmente define la situación de las mujeres como una desigualdad. Es decir, estamos en condición desiguales. No hablaba ni de opresión ni de explotación. Estamos en condición de desigualdad, ¿no? Por tanto, postulaba por una reforma en el sistema hasta lograr esa igualdad de los sexos. Es lo que está pasando, por ejemplo, con la ley de cuotas, ¿no? Que hay que darle un %, unas cuotas a las mujeres para que tengan la posibilidad de tener mucho mayor participación política, ¿no? Por tanto, ese feminismo de la igualdad lo que ha estado pensando es que el problema principal de las mujeres es la exclusión de la esfera pública, porque se supone que en la esfera pública es donde se toman las decisiones de poder, según este feminismo, ¿no? Por tanto, propugnan por reformas relacionadas con la inclusión. Inclusión es una palabra muy importante aquí, de las mujeres en el mercado laboral. Forman y promueven a las mujeres para ocupar puestos públicos y tienen una relación directa con el Estado, pero también eso lo podemos ver con algunas empresas, ¿no? Que también tienen una también política de la igualdad, o algunas otras instituciones, no necesariamente el Estado, pero el Estado aquí es fundamental para pensar eso, ¿no? Entonces, en esta época también hubo una corriente que podría derivarse de lo que sería el feminismo de la segunda ola, que es el feminismo de la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se afianza la diferencia. Mientras que la igualdad decían, el problema de las mujeres aquí es que estamos desiguales, ¿no? Estas empezaron a decir, no, el problema entre hombres y mujeres es que somos diferentes, ¿no? Y en vez de buscar la inclusión a ese sistema, lo que buscan es rechazar ese paradigma masculino porque estaba relacionado con el poder, ¿no? Y en ese sentido habría que desarrollar un principio que ellas llamaban el principio femenino y crear una contracultura femenina. De ahí se desprende mucho de los feminismos de ahora que, por ejemplo, dicen que las mujeres son sinónimos de madre tierra, ¿no? Porque paren, porque tenemos unos instintos, porque somos muchas, por ejemplo, de las corrientes pacifistas, dicen que las mujeres casi naturalmente tenemos esa tendencia a construir la paz por el hecho de que nunca hemos estado en ese mundo masculino de poder y de milismo. A mí me parece una posición bastante esencialista en ese sentido, ¿no? Porque hay mujeres bien cabronas en los ejércitos, por ejemplo. Pero bueno, eso ha tenido bastante fuerza hasta el día de hoy, ¿no? En ese sentido, aboga por volver a centrarse en la feminidad desde la biología. Y ahí hay muchas que todavía dicen, es que nuestro útero tiene un poder, etcétera, ¿no? Y eso es problemático porque estamos volviendo otra vez a aquello que el feminismo ya había superado en términos de negar esa biologización y ese determinismo biológico. Y bueno, lo que yo le decía, que casi por condiciones naturales las mujeres son encargadas de preservar la paz. Eso entonces conforma lo que sería, lo que se llama el feminismo de la diferencia, que es que se basa en que los hombres y las mujeres tienen diferencia sexual,
Entonces valoran esos valores como femeninos, hay una revaloración del trabajo del cuidado, por ejemplo, de los sentimientos, proponen un concepto que se oye mucho por ahí, que es el de la sororidad, porque asume que todas las mujeres deberíamos ser hermanas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Audre Lorde, que fue una afroamericana también, le dijo que, pues, ¿qué teoría de la sororidad están hablando? Si cuando ellas van a dar era Audre Lorde, ahorita dije Bell Hooks, daban sus conferencias como feministas, había mujeres negras afroamericanas que le estaban limpiando los calzones, ¿no? Que explicaran de qué hermandad ellos estaban hablando, que era fundamentalmente de una hermandad, digamos, entre mujeres blancas, ¿no? Este concepto viene de las feministas italianas de la librería la librería de Milán, que son muy importantes, digamos, para esta corriente de la diferencia, ¿no? Están, bueno, varias de las autoras. Y bueno, son también quienes proponen que debe haber una ética del cuidado, en eso estoy de acuerdo, lo que pasa es que muchas creen que la ética del cuidado tiene que ser fundamentalmente dar brazos y besitos, no importando las diferencias de clase, de raza que hay entre muchas, ¿no? Aquí están dos de ellas, Victoria Sendón, que a quien yo le puse a leer, y Carol Killigan, que también ha trabajado el tema de la ética del cuidado, por si acaso quieren buscarla después. Bueno, aquí se deriva también, como ya les dije, el feminismo pacifista, que asumen fundamentalmente que la guerra es un asunto patriarcal, por tanto están en desacuerdo con el antimilitarismo, con la no violencia, es en general ecologista, porque por la relación, digamos, que debe existir entre, o sea, la naturaleza no se debe explotar, en otras palabras, ¿no? Son antinacionalistas, lo que yo creo más interesante de esta propuesta es cuestionar la lógica de los nacionalismos por haber sido los estados-nación creados a partir de la guerra entre hombres fraternos, ¿no? Y proponen lo que es la paz positiva. Y ahí está Sahovic, que es una yugoslava que ha sido muy importante en el movimiento de mujeres de negro, y Virginia Woolf, que como escritora ha escrito bastante sobre esta propuesta, ¿no? Bueno, son las 4 de la tarde, vamos a terminar aquí, así que muchas gracias, que descansen y nos vemos mañana otra vez a la misma hora.